¿Qué pasa realmente o qué sucedió con el concepto dogma en el contexto del pensamiento de los padres de la iglesia? Esa sería la cuestión a responder, digamos, con esta exposición. Y entonces, recordemos brevemente que los llamados padres de la iglesia, pues son un conjunto, podríamos decir así, de pastores fundamentalmente, obispos también, eh, de quienes se dice que algunos fueron discípulos directos de los discípulos originales del Señor. La cosa es que estuvieron ellos muy cerca, muy cerca de los orígenes del cristianismo y de quienes fueron sus grandes protagonistas en un principio. Y se reconoce que la teología, digamos, de este grupo de líderes, digámoslo de esa manera, pues se identifica plenamente con el pensar inicial de la iglesia, con las luchas y las dificultades que la iglesia tuvo para finalmente aclarar, digamos, las líneas de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Y por supuesto se trata también, digamos, de pensadores cuya vida pues fue en gran medida una vida ejemplar. Es decir, que son mencionados una y otra vez en distintas obras de la época como personas de buen vivir. Y por supuesto, no solo se reconoció la vida de estas personalidades, sino que también llegó a reconocerse en gran medida la obra que escribieron y que dejaron como un legado para la iglesia cristiana. La ubicación, digamos, en el tiempo de los llamados padres de la iglesia es algo en lo que no concuerdan totalmente los historiadores de la iglesia, porque algunos ubican a los padres de la iglesia dentro de los primeros 400 años. Esto podría realmente conducirnos a decir que estamos hablando de 300 años, después del año 100, cuando se supone que ha desaparecido ya el último de los discípulos originales del Señor. Bueno, 300 años después, digamos, de la muerte del último de los discípulos del Señor. En cualquier caso, estamos hablando de los primeros 4 siglos de la historia y la experiencia de la iglesia cristiana. Pero también hay quienes llevan, digamos, ese periodo hasta el siglo octavo, ¿verdad? Hasta el año 700, 800 aproximadamente de la vida de la iglesia. Entonces no hay, pues, digamos, un consenso generalizado entre los historiadores de la iglesia. Quienes los ubican dentro de los primeros 400 años de la historia eclesial, pues terminan, digamos, con la muerte de San Agustín de Hipona. Entonces, con la muerte de Agustín, prácticamente algunos historiadores dan por terminada la época de los padres de la iglesia, ¿verdad? Pero estamos hablando entre 400 y 800 años, el tiempo, digamos, en el que hay que ubicar a estos líderes, estos pensadores importantes, herederos del pensamiento de los primeros discípulos del Señor. Ahora, aquí tenemos que hacer algo que ya hemos hecho
en las semanas anteriores, pero que es necesario insistir en ello. Es decir, tenemos que hacer una rápida evaluación de la relación del cristianismo antiguo con la filosofía griega. Pues solo tenemos que recordar que el cristianismo vino a desarrollarse primero en un mundo donde jurídicamente pues era Roma la dominante, en un mundo cuya cultura en términos generales obedecía al pensamiento griego. Y por supuesto era un mundo donde el pensamiento judío, religiosamente hablando, era verdaderamente importante. Entonces, entre lo griego, lo latino y lo judío, pues ahí realmente comenzó a echar sus raíces el cristianismo. Y entonces la evolución, digámoslo así, del pensamiento cristiano, de las grandes doctrinas del cristianismo, todo eso se va a hacer en un diálogo, a veces en un pleito, con estos tres ejes, pudiéramos decir, el pensamiento latino, el pensamiento griego y el pensamiento judío. Ahora, en este caso, hablando en relación con de la filosofía griega, en relación de la filosofía griega, hay que recordar que algunos de los padres de la iglesia pues propusieron aprovechar la filosofía griega para la evangelización. Entonces, empleando ese idioma, la lengua griega, pues la iglesia llevó a cabo una labor verdaderamente amplia eh, que la condujo a predicar el evangelio prácticamente en todos los confines del mundo conocido entonces. Entonces, hubo padres, pues en ese sentido de la iglesia que estuvieron perfectamente de acuerdo y no solo de acuerdo, sino identificados con la filosofía griega y el pensamiento griego, ¿verdad? Pero otros padres de la iglesia pues vieron la filosofía griega como una verdadera amenaza, como algo que había que combatir y que había que rechazar también por considerar que la filosofía griega resultaba algo nocivo, algo venenoso, muy arriesgado para la fe cristiana. Entonces, la actitud no era realmente unánime en relación con la filosofía griega. Doctor, Ahora, también, sí, por favor, perdón la interrupción, doctor. no hay problema. En relación a los padres que aprovecharon la filosofía para la extensión del evangelio, mi pregunta es, por manejar ese tipo de lenguaje o filosófico, Ujú. ¿su enfoque fue hacia alguna esfera específicamente, que le dijera yo, de gente de un nivel un poco más elevado, en tanto de conocimiento, de poder económico, etcétera? Ujú. En contraste con los otros que estaban en contra de la filosofía, que tal vez pensaron si es que eso afectaba a las masas así menos pudientes, Ujú. menos intelectuales, menos con oportunidad de escuchar eso. ¿Será que Ujú. entre ellos hubo una especie de roce que miraban en contra ese tipo de aprovechamiento de la filosofía? Ujú. Bueno, obviamente hubo distinciones de toda clase, digamos, entre las personas que fueron alcanzadas por el evangelio, digamos, tanto ricos como pobres, gente educada y gente que no lo era, tanto, digamos, en el mundo griego, estrictamente hablando, de habla griega, como en aquellas poblaciones donde digamos, la filosofía griega pues fue rechazada definitivamente por algunos de los padres
de la iglesia, pero no era, digamos, el único elemento, digamos, que diferenciaba esto. Más bien, yo creo que tenemos que quedarnos con el discurso estrictamente hablando, es decir, el discurso filosófico griego estrictamente hablando, independientemente de la condición educativa, digamos, de las personas. Es decir, los padres de la iglesia que aprovecharon realmente la filosofía griega para la evangelización, lo que hicieron en buena medida fue adaptar toda una serie de conceptos, una serie de ideas, digamos, provenientes del pensamiento griego para hacer escuchar el mensaje, cosa que no era nada extraño porque si recordamos, Pablo mismo en el libro de los Hechos, pues demuestra, digamos, un conocimiento tanto de la filosofía como de la poesía en el mundo griego cuando pronuncia su discurso en el Areópago, ¿verdad? Y entonces, claro, ahí estamos hablando hasta cierto punto de personas que tenían un cierto conocimiento, digamos, tanto de la filosofía como de la literatura griega, pero la idea fundamental en el fondo era aprovechar de alguna manera los conceptos y algunas ideas provenientes del pensamiento griego para promover, digamos, el evangelio. Pero quienes rechazaban la filosofía griega, pues también tenían sus motivos y tenían sus razones, digamos, en primer lugar, y sobre todo la insistencia del pensamiento griego en la razón humana, ¿verdad? Entonces, recordemos que para la fe cristiana, la razón humana es un instrumento que le debemos al Creador, pero no lo puede todo. Es decir, la razón humana no es capaz de todo. Y entonces aquí comienza a darse una especie, digamos, de sospecha en relación con la razón, con el racionalismo, para enfatizar de alguna manera la fe y lo que Cristo, digamos, había hecho. Asunto que también no deja de ser considerado por el apóstol San Pablo cuando les dice pues que la locura de Dios es lo que resulta más importante frente a la sabiduría humana, ¿verdad? De modo que más que cuestiones estrictamente económicas y de niveles, digamos, educativos, se trataba más bien del discurso mismo, ¿verdad? Y sus conceptos y sus ideas. Pero no sé si esto ayuda un poco a la reflexión que usted estaba haciendo, que me parece muy importante. Está bien, doctor. De verdad me aclaró bastante el enfoque en ese aspecto. Ujú. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, gracias a usted. Y están bien, muy bien esas interrupciones, porque de eso se trata, que hablemos, platiquemos, preguntemos, en fin. Bueno, Gracias. dentro de los mismos padres de la iglesia, algunos de ellos llegaron a enterarse del uso filosófico de la palabra dogma por pensadores judíos como Flavio Josefo y como Filón, que los dos, tanto Flavio Josefo como Filón, pues emplearon e hicieron uso, digamos, del término dogma desde un punto de un punto de vista filosófico. Es decir, entendieron realmente el dogma como teniendo, digamos, un contenido y una aplicación estrictamente filosófica, como lo hemos mencionado ya en los días anteriores. Ahora bien, recordemos que desde Judea comenzó prácticamente la evangelización empleando el arameo para dirigirse a los oyentes con el mensaje cristiano, pero realmente eso cambió relativamente pronto al uso del griego, que pues como lo sabemos era una lengua bastante extendida en el imperio romano, ¿no? Y entonces eso
permitió un verdadero avance en la misión, porque si se hubieran quedado evangelizando en arameo, hubieran tenido grandes limitaciones en la cantidad de gente a alcanzar, en los auditorios, digamos, a tener en cuenta, en fin, pero el hecho, digamos, de cambiar al uso del griego permitió pues una mayor amplitud a la misión y un mejor cumplimiento, podríamos decir, de la gran comisión, ¿verdad? Ahora, a quienes les tocó evangelizar en un ámbito, digamos, estrictamente latino, pues recurrieron precisamente al latín, ¿verdad? Para poder alcanzar a la gente que hablaba definitivamente esa lengua. Ahora, hay como dijéramos, una clasificación que se suele hacer entre los padres de la iglesia y entonces aquí podemos recordar para comenzar una de esas clasificaciones, los padres llamados apostólicos, ¿verdad? Es decir, los padres apostólicos se supone que fueron aquellos líderes cristianos que fueron directamente discípulos, digamos, de los apóstoles, de los discípulos originales del Señor, ¿no? Y entonces los padres apostólicos emplearon el término dogma para hacer referencia a los mandatos y a las doctrinas que Jesús había enseñado y que los apóstoles, pues los discípulos originales del Señor, incluyendo a San Pablo, pues procedieron también a sistematizar de alguna manera y a presentar de una forma un poco más, como dijéramos, ordenada, ¿no? Y entonces, porque hay que recordar que Jesús de Nazaret, pues no dejó escrito absolutamente nada. Sus sermones y sus enseñanzas, se dieron a lo largo de un poco más de 3 años de su ministerio terrenal en circunstancias muy diferentes. Y entonces, pues era necesario aglutinar aquellas enseñanzas, ponerlas, digamos, en una forma más o menos sistemática y ordenada. Y entonces los llamados padres apostólicos emplearon el término dogma para referirse tanto a las doctrinas, digamos, del Señor como a los mandatos que él había dejado. Ahora, los llamados padres apologistas, que fueron los que se dedicaron a defender, digamos, la fe, a defender el pensamiento cristiano de ataques que provenían, bueno, tanto de afuera como de dentro de la iglesia misma, pues los padres apologistas emplearon el término dogma para defender la fe, de modo que estos hablaron de dogmas cristianos en contra de los dogmas filosóficos o los dogmas creados, digamos, inventados por el ser humano y que no eran producto, digamos, de la inspiración divina, para decirlo en una sola palabra. Ahora bien, otros padres de la iglesia, como lo fueron San Agustín, San Ambrosio, San León Magno y San Gregorio Magno, utilizaron el término para referirse exclusivamente a las herejías, ¿verdad? Entonces, estamos aquí ante un uso ambivalente del término dogma durante estos 300 años, digamos, después de la muerte del último de los discípulos. Entonces, hay quienes utilizan el término dogma para referirse a la doctrina cristiana y otros usan el término dogma para referirse estrictamente a las herejías. Y entonces yo creo que la conclusión a la que podemos llegar así muy rápidamente es que por lo menos a inicios del siglo III o durante el siglo III ya,
pues se entendía por dogma, por un lado la doctrina cristiana, por otro lado las herejías también, pero había que incluir las teorías filosóficas en términos generales, es decir, que no hay un uso exclusivo de la palabra dogma durante estos, podríamos decir, durante estos primeros 400 años. No hay todavía un uso exclusivo, digamos, de la palabra dogma, como lo entendemos nosotros el día de hoy en referencia a las grandes doctrinas, digamos, cristianas, a las grandes doctrinas del cristianismo. Entonces se empleaba la palabra de acuerdo, digamos, al contexto en el cual se estuviera, digamos, si era en un contexto herético, pues se le llamaba realmente a las herejías dogma. Si se trataba dentro de un contexto al interior del pensamiento cristiano, pues una doctrina cristiana era también un dogma. Y en general, las teorías filosóficas también eran consideradas como dogma. Entonces, no había un uso exclusivo ni un significado exclusivo todavía en relación con la palabra dogma. Ahora, hay que agregar que el primer concilio de Nicea, que usa ya el término dogma, podríamos decirlo en términos oficiales, bueno, cuando Nicea emplea la palabra dogma, a lo que se está refiriendo básicamente es a las leyes propias de la iglesia, independientemente de qué tipo de leyes sean. Si se trata realmente de leyes, Nicea no duda en emplear la palabra dogma para referirse precisamente a esas normas propias de la iglesia cristiana. Ahora, en Oriente, porque eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Es decir, así como dividimos a los padres en latinos y griegos, también se les divide en padres occidentales y padres orientales, ¿verdad? Entonces, regularmente los padres orientales son los de habla griega y los padres occidentales los de habla latina, aparte de las cuestiones políticas, digamos, que llevaron a la división del imperio con Diocleciano y posteriormente con Teodosio, quien fue el que terminó dividiendo, digamos, el imperio romano, el imperio romano oriental e imperio romano occidental, ¿verdad? Entonces, en Oriente, estrictamente hablando, es Orígenes quien usa la palabra dogma para referirse, por un lado, a doctrina cristiana, pero también usa la palabra dogma para referirse a querigma y usa la palabra dogma para todo aquello cuyo autor es Dios, ¿verdad? Es decir, que ha sido revelado realmente por Dios a los seres humanos. Eso definitivamente hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Entonces parece ser que por primera vez es Orígenes en el lado oriental del imperio quien va a utilizar la palabra dogma ya un poco más exclusivamente en el contexto de la fe y de la iglesia. Ahora, en este contexto de la patrística, resulta verdaderamente importante este monje Vicente de Lerens, quien era francés. De Lerens nació entre el siglo IV y el siglo V y escribió una obra sumamente importante con el nombre de Commonitorium. Ahora, Vicente de Lerens en esta obra relaciona el dogma, la palabra dogma, con los conceptos regula fidei y canon veritatis, es decir,
que el dogma sería una especie de norma para la interpretación de la escritura. Y yo he puesto ahí subrayadas las expresiones latinas. Regula fidei es una regla de fe. Y canon veritatis es la medida de la verdad, ¿verdad? Es decir, hay que recordar que canon era una vara, ¿verdad? Para medir. Y entonces, este monje francés viene a considerar que el dogma debe entenderse, aceptarse y verse como una regla de fe y como una medida, digamos, de la verdad. Esto va a tener consecuencias muy importantes, sobre todo para la época de la Reforma, ¿verdad? Es decir, notemos que estamos en el siglo IV y V, pero las repercusiones que tuvo realmente el pensamiento de Deleuze con esta idea de que el dogma es una regla de fe, es una medida, digamos, de la verdad, pues realmente fue importante, digamos, que unos casi 10 siglos más tarde, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por lo siguiente. Una cita literal del pensamiento de este autor. La regla de la recta fe, es decir, el dogma, ¿sí? El dogma. La regla de la recta fe, recibida por tradición de una vez para siempre desde los tiempos primeros, es un celeste dogma, un universale dogma, un catholicum dogma. Aquí está la terrible importancia que este pensador va a tener 10 siglos después. ¿Por qué? Porque él entiende por dogma algo que ha sido recibido por tradición, ¿sí? De una vez para siempre, dice, desde los tiempos primeros. Y no solo le llama medida de la verdad, sino que le llama un dogma celestial, un dogma universal y un dogma católico. Y entonces se le debe precisamente a este autor la idea católico romana de que el dogma realmente ha sido elaborado en el tiempo y se ha ido transmitiendo por tradición. Y aquí se abre entonces la división entre la Sagrada Escritura como revelación por un lado y la tradición por el otro. Entonces, la obra, digamos, de este monje va a ser utilizada como la respuesta católica a la reforma protestante, en el sentido, digamos, de que se rechazó todo lo que la reforma protestante estaba proponiendo, lo que Lutero y los reformadores estaban proponiendo, simple y sencillamente porque descansaba exclusivamente en una interpretación directa de las Sagradas Escrituras y habían dejado de lado lo que se consideró importante a partir de ese momento, que era la tradición. Entonces yo creo que aquí estamos ante un punto crucial, verdaderamente crucial, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista de la definición de la palabra dogma, porque entonces dogma católica y romanamente hablando va a ser todo aquello que la tradición definitivamente nos ha dejado. Esa palabra está mal escrita. Hay que arreglar. Tradición está mal escrito. Entonces decía que es realmente muy importante por lo que la obra de este autor vino a significar para rechazar la reforma protestante, criticar la reforma protestante, y creo que sigue siendo hasta el día de hoy algo así como una espina ahí muy fuertemente y profundamente clavada, que sigue de algún modo causando problemas.